Bien, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a entrar en este momento, un momento muy importante en la presencia de Dios, y vamos a empezarlo con oración. Vamos a rogarle a la hermana Noelba que nos ayude en esta parte, presentando este momento en las manos del Señor. Que el Espíritu Santo nos esté guiando y que esté en este momento el Espíritu Santo obrando en la vida de tantas personas que seguramente lo necesitan. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración en este momento para dar principio a este culto maravilloso. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor nuestro Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Porque tú eres tan bueno, Señor Jesús. Gracias por esa obra tuya, Señor Jesucristo. Maravilloso y santo es el Señor de gloria. Alabanzas. Aleluya. Bendito sea su nombre, Señor. Y pedimos su santa, Señor. Guía nuestras vidas, Señor y Jesús, ayúdanos, maravilloso y santo. alegría y revelación. Aleluya. Toca Gloria los al Señor corazones, Jesús. llena las almas Maravilloso y santo es de el consolación, Señor de gloria. las vidas Aleluya. de la esperanza de su gracia, tratando, Señor, en el por nombre todos los de oyentes Jesucristo, en este nuestro momento, Señor. Jesucristo, amado. Bendito Amén. Jesús. Bien, el Señor les bendiga. Tenemos la Biblia abierta en el libro de Romanos, el capítulo 1, y en la parte que lleva como título La culpabilidad del hombre. Voy a permitirme dar lectura a unos textos de la palabra del Señor que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y está hablando de la culpabilidad del hombre. Conforme a esta escritura leída, nos damos cuenta por qué Dios va a juzgar al hombre. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón, o sea, por el Señor Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. O sea que hay un juez y hay un juicio y hay un culpable. El juez es el Señor y el culpable es el hombre. De pronto alguien diga, pero Dios, ¿por qué me va a condenar a mí? ¿Por qué a mí y no a otro?
¿O por qué a otro y a mí también? La Escritura nos está diciendo aquí, o San Pablo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado y por tanto bajo el juicio de Dios. Usted me estará diciendo, pero ¿yo por qué? Mire el prontuario que hay contra judíos y contra gentiles sin excepción. Dice como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está establecido ya las razones del juicio y las razones por las cuales los hombres van a ser juzgados. Dice la Sagrada Escritura que Dios no va a... O sea, el hombre tiene la oportunidad de defenderse, como en cualquier tribunal, donde a nadie lo van a sentenciar sin haberle abierto un juicio y adelantado un proceso y haberlo hallado culpable. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí también se le abre, ante este tribunal divino, se le abre a la persona una investigación, un proceso, y ese individuo es sometido a un juicio y conforme a su culpabilidad va a ser condenado y va a ser sentenciado. Amén, amén. Pero vamos a mirar un poco lo que la Sagrada Escritura dice al respecto. Vamos a ir despacio. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda impiedad es todo acto, todo hecho o palabra, toda actitud o comportamiento del hombre. No escapa de la sapiencia, del conocimiento, de la omnisciencia de Dios, el juez. Luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre sí conoció a Dios. El hombre supo de Dios. Amén. El hombre fue responsable de Dios, del conocimiento, de la divinidad de Dios, de lo que es Dios. El hombre sí conoció a Dios. Nadie puede decir, yo nunca supe, nunca oí, jamás me enteré, nadie me dijo, y pasar de esa manera como queriendo ser justificados delante de Dios. La Biblia dice que Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Sabemos por la Biblia que hay, diríamos, tres grandes revelaciones o tres maneras como Dios se ha revelado al mundo. Una de ellas es la revelación por medio de las cosas hechas
dice la Biblia, siendo entendidas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad o deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de la creación. Por eso dice, desde la creación del mundo, o sea, la creación. ¿Qué quiere decir? Que todo el universo entero nos habla de Dios. El universo entero nos dice que hay un creador y que definitivamente tuvo que haber existido un creador. Amén, Alguien amén. tiene que haberlo creado, una inteligencia, una sabiduría sobrenatural, espiritual, divina, omnipotente. Tiene que haber creado este universo, el átomo, la flor, la estrella, los mares, las montañas, el azul, la inmensidad, la luz, la distancia. La simple flor nos indica que definitivamente tiene que haber o existir un creador. Esa es la primera revelación. El médico lo sabe, el científico lo sabe, el biólogo lo sabe, el sabio, cualquiera persona, el hombre del común, lo sabe, porque en algún momento se ha estrellado, se ha encontrado con una maravilla de esas que Dios creó. La segunda revelación o medio por el cual Dios se revela al hombre es por la palabra, por el Evangelio. Amén, amén. Es la razón por la cual el Evangelio es predicado. Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y de otro lado, el Señor Jesús también dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Quién no una Biblia? ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de la Biblia por algún medio, por una red social, por internet, o en una plaza pública o en algún otro lugar? ¿Quién no tiene una Biblia en su casa y la ha examinado alguna vez? Entonces, a través del Evangelio es otra forma o manera como Dios se revela a nosotros y como nosotros podemos conocer a Dios. Amén. Y saber de Él. Y la tercera forma o manera es ya cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. El Espíritu Santo viene, Dios pone su Espíritu, el Espíritu Santo viene a la vida de una persona. Lo llena de luz, lo llena de revelación de Dios. Cuando Pedro respondió sabiamente, Jesús le pregunta y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aleluya. El apóstol Pedro dice, pues unos dicen que es Juan, Elías, Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Y le pregunta el Señor a Pedro y le dice, ¿y vosotros? O le preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que sois? El apóstol Pedro contesta, llevando la palabra, el nombre del grupo, y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en otra ocasión dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A lo que el Señor Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Esa es la revelación del Espíritu, que viene a la vida de una persona para producir en el alma fe, para producir en el corazón humano convicciones, para producir en la vida humana necesidad de Dios, necesidad de arrepentimiento, de consagración, de acercarse a Dios, de reconciliación, de perdón, de cambiar de vida, de que su vida sea regenerada, cambiada, de que encuentre un camino, un camino nuevo hacia el cielo. Eso lo pone el Espíritu de Dios en la vida humana. Pero hay algo más para entender aquí, y es cuando dice que los hombres, con todo esto, con estas revelaciones, la Biblia dice que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad, la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron los hombres? Habiendo conocido a Dios por alguna de estas formas o medios que Dios estableció. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Dios no se puede comparar con nada de lo de este mundo, ni con una piedra, ni con mármol, ni con yeso, ni con oro, ni con criaturas creadas, animales o aves o estrellas, con absolutamente nada. Dios es completamente divino, es incorruptible. Entonces dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y mire lo que hicieron: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, dice la Sagrada Escritura que los hombres honraron y le dieron culto a las criaturas. Cabe en este momento hablar de una palabra que uno escucha por ahí en las personas, hablar del culto a la personalidad. El culto a la personalidad es conocido como la adoración y adulación excesiva a un caudillo o líder. Seguramente que usted lo ha visto en algún lugar donde se le rinde demasiada adulación y exaltación a un líder o caudillo, hasta el punto casi de adoración. Es una elevación a dimensiones casi religiosas o sagradas de figuras de líderes carismáticos en la sociedad o la política. Lo hemos visto, hombres, en la historia, en la vida diaria, hemos visto este tipo de comportamientos y de prácticas. Pero si no, vamos en este momento a hablar de un caso muy lejano. Sucedió de aquí en el tiempo hacia atrás, hace 3.500 o qué sé yo, más años, en el antiguo Egipto. Alguna leyenda, algo de historia sobre cierta mitología, ciertas creencias de los egipcios,
Dice que para los egipcios, para ellos la humanidad eran las personas, los hombres egipcios. Dice que Egipto es la tierra, y que todo lo demás, lo que no fuera egipcio, era el caos. En la tierra de Egipto fue donde surgió la colina primordial, el inicio del universo. Y desde allí se levanta el sol para que cada día se renueve la creación. Entonces, quiere decir que el universo empezó allí en aquel lugar, seguro en el centro de las pirámides, aquella colina primordial, y que el universo se levanta, existe porque desde ahí el sol sale y lo alimenta y lo sustenta y lo cuida todos los días, cada mañana. Y dice aquella leyenda que el sol es el único, lo llaman en los textos de las pirámides. El faraón es el hijo, encarnación de Horus, el sol. Sabían que el nombre del dios sol es Horus. Y entonces el faraón era el hijo de Horus, era la encarnación de Horus, por tanto el faraón era divino. Miren lo que hicieron. Entonces a las personas a quienes no sometían con la espada y con el arco, entonces se inventaron una idea religiosa, se inventaron un cuento, un mito, y mediante ese mito lograron hacerle creer a la humanidad, a la gente, que el faraón era en verdad hijo de los dioses y que era divino. Por lo tanto, era necesario obedecerlo, creerlo y aún adorarlo, porque era un Dios o hijo de la divinidad. Quisiera, antes de pasar adelante, mencionar un caso más. Sucedió eso fue por allá, por el año 530, 550 antes de Jesucristo. Un hombre llamado Nabucodonosor. Se dice que este era un rey carismático, muy valiente, inteligente, un conquistador que se lanzó en unas empresas de conquista muy grandes, demasiado grandes. Y desde Caldea comenzó a ampliar sus dominios en otros territorios y pueblos y naciones. Y pronto Asiria cayó bajo el peso de su espada y Fenicia, Siria, Canaán y llegó hasta Egipto. Cuando ya hubo ampliado sus dominios, entonces comenzó a embellecer a su país y a la ciudad de Babilonia, convertirla en una de las ciudades más hermosas de la época, los jardines colgantes, lagos, obras, construcciones, arquitectura, y embellecerla de tal manera. Y un día, paseándose por su palacio, pronunció las siguientes palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mandó construir en su honor y para orgullo suyo una enorme estatua de oro de 60 codos.
y mandó llamar que todos los poderosos de la tierra se reunieran en aquel lugar. Y mientras una orquesta entonaba una melodía, que todos los pueblos y naciones y lenguas se postraran ante su estatua de oro y la adoraran. Eso es exactamente una de las razones por las cuales San Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Sí, amén. honrando a las criaturas antes que al Creador. La gente a Dios no lo ama. Las personas a Dios no lo quieren. Sí, Señor, amén. La gente desprecia a Dios. Aborrece el Evangelio. Ama el mundo. Ama el pecado. Desprecia a lo bueno. Lo bueno es ridiculizado. El bien es mal visto en una sociedad como esta sociedad en que vivimos. Sí, amén. Cuando alguien profesa la justicia, la santidad, la consagración, el amor de Dios, lo ven como alguien que pertenece a otra época y lo tratan con desprecio. Pero cuando alguien hace cosas de vicio, de mal, de pecado, eso es bien visto como alguien que es liberal, como alguien que es inteligente, que merece los aplausos y el reconocimiento de la gente. Que la gente honra a las criaturas, pero desprecia a Dios, desprecia el Evangelio, desprecia a la iglesia, odian al pueblo de Dios. Alguien me preguntará, o nosotros preguntamos, ¿por qué en los primeros 3 siglos la iglesia de Dios fue tan perseguida? Enormemente perseguida. Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Si él a nadie le hizo mal. La Biblia dice que él anduvo por Judea y por todas partes haciendo bien, sanando a los enfermos, dando vista al ciego, limpiando al leproso, resucitando a los muertos, multiplicando los peces y el pan, y haciendo tanto bien. Y sin embargo, las turbas enfurecidas decían: crucifícale, crucifícale, queremos que muera. Y liberaron a un criminal, a un bandido, porque la gente dijo que era su gusto, su deseo, que le dieran libertad a un bandido y que Cristo fuera crucificado, como en efecto lo fue. Hubo, diríamos que la persecución la podemos observar en 2 etapas. La primera etapa la iniciaron los judíos. Ellos iniciaron la persecución contra el pueblo del Señor. Después de haber sido el Señor Jesús crucificado, mataron a Esteban a pedradas, mataron a Jacobo, apóstol del Señor, lo mataron a espada. Dice la Biblia que persiguieron a muchos cristianos, desplazándolos y arrebatándoles sus bienes, sus pertenencias, lastimando su integridad. Dice la Sagrada Escritura que tomaron prisionero a Pedro, al apóstol Pedro, y al otro día lo sacaban
para ser ajusticiado, para ser muerto, para matarlo, a no ser un ángel que lo libera esa noche. Y la pregunta es, ¿por qué los judíos iniciaron esa persecución contra el cristianismo? Vamos a subrayar dos causas principales. Una fue que ante la popularidad de los hermanos, de los apóstoles, se fue convirtiendo la gente por cantidades enormes. Entonces, los judíos tuvieron celos, se pusieron muy celosos de que las multitudes se iban tras el Señor, o sea, tras de la predicación de los apóstoles, y ellos perdían sus posiciones en el judaísmo, sus privilegios, incluso tal vez sus ganancias se iban a ver menoscabadas. Pero un motivo más, si el cristianismo aumentaba en número considerable, pues también creían que el cristianismo era una perversión de la verdadera fe y que como tal debía extirparse. Seguramente fueron algo así como las dos principales causas. Pero más adelante vinieron los romanos. ¿Por qué los romanos o por qué el imperio persiguió a la iglesia? Las razones de la persecución romana eran mucho más complejas. Los cristianos eran políticamente sospechosos porque hablaban de un rey como Cristo, como su rey a la cabeza, o de un líder que era rey, esto es el Señor Jesús. Entonces inmediatamente la mentalidad romana podía entenderlo como un levantamiento popular, bélico, armado, a gran escala a lo largo de todo el imperio, y que iba a ser una guerra contra Roma por una cantidad de hombres que estaban dispuestos a darlo todo por ese Rey celestial, Jesucristo. La segunda era porque los cristianos se negaban a adorar a la diosa Roma o al emperador divino. Y el solo hecho de que se negaban a adorar a la diosa Roma o al emperador divino, eso constituía una traición. Entonces, fue también una de las causas principales por la cual el poder del imperio se vino encima contra la iglesia y hubo tanta sangre, tantas muertes y tanto dolor. Pero regresando a lo que la Sagrada Escritura dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente enferma, una mente poseída por el diablo. Alguien se sorprende por qué en este mundo suceden cosas tan horribles, crímenes nefastos, aumenta el pecado, aumenta la violencia, la desidia, aumenta la inmoralidad, aumenta la degradación, y nos desesperamos y nos angustiamos y oímos cada día en los noticieros
noticias cada día más alarmantes de cosas horribles que suceden en este mundo. ¿Qué ha pasado? El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre rechazó a Dios. Le cerró la puerta a Dios. Y entonces entró el demonio. Un antiguo proverbio chino decía: los falsos dioses se van para que el verdadero Dios venga. Porque es necesario que los falsos dioses se vayan para que el verdadero Dios venga. Pero aquí es lo contrario. Han cerrado la puerta y han despreciado a Dios. Y entonces el mundo se ha llenado de engaño, de falsedad, de mentira, de falsas creencias, de mitologías, de filosofías, de religiones falsas, de ateísmo y de toda clase de pecado, de vicio. Porque el verdadero Dios se fue porque lo sacaron. Y en su lugar han llegado toda clase de falsedades, de mentiras. Dice el apóstol San Pablo, y ya con esto termino, dice: salvos por gracia, y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros. Está hablando de los efesios, de los hermanos de Éfeso, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, antes de la conversión, del arrepentimiento, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, la vida de ellos antes del arrepentimiento, de la conversión, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Qué quiere decir? Que hay un... Ahora me pregunta, ¿por qué suceden tantos crímenes y violencias y maldades en este mundo? Porque hay un demonio que obra en la mente de los hombres, controlando su mente, su pensamiento y controlando también su voluntad y sus actos. Dice el espíritu, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Dice además San Pablo, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amigo, ¿sabe usted por qué no puede creer en el evangelio? Porque hay un demonio que lo posee, hay un demonio en su mente que posee su vida. Y por eso es incrédulo, por eso no cree, porque un demonio, un espíritu de error, le ha cerrado la mente, impidiéndole de esta manera creer y convertirse a Dios. Amén. Además, San Pablo dice que por esas razones le es enviado al hombre un espíritu de mentira, o sea, un poder engañoso, para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amigo, usted que ha oído esta predicación, esta palabra, escúchela y créela ahora, porque de otra manera lo único que queda es el juicio. Quiero decirle que Jesucristo es nuestra única esperanza. Amén. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice además que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Usted que me escucha, conviértase a Dios. Obedezca el Evangelio. Arrepiéntase de tus pecados, aceptando a Cristo como su Salvador y renunciando a tu pecado y de la corriente de este mundo que te lleva a la condenación eterna. De otro lado, nos encontraremos mañana, Dios mediante, a las 10 en este mismo lugar donde estaremos celebrando nuestra escuela dominical. Señor te bendiga, te deseo una feliz noche. A los hermanos que me están escuchando en algún lugar, en alguna parte, Dios los bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Y Amén. nos encontraremos mañana a las 10 de la mañana en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.